y quiero enfocar específicamente, voy a encender esta cosa un momentito. Ahí está. Quiero hablar del tema de la estrategia que Jesucristo utiliza para hacer crecer el reino de los cielos. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de hoy, la lectura que usted tiene ahí a la mano en su boletín. Es bueno que la tenga cerca para hacer un poco de referencia a ella. Porque, digamos, cuando Jesucristo vino, creo que lo he explicado varias veces, Él vivía en un pequeño rincón allá en Nazaret, de una ciudad campesina, pequeña, aislada, donde uno no podría tener mayor influencia. Si usted se pone a pensar, si uno vive muy alejado, digamos, de las orbes que son desarrolladas, digamos, el área metropolitana, casi siempre uno, si quiere estudiar y quiere un mejor trabajo, tiene que irse a las grandes ciudades. Pues Jesucristo vivía en un pueblecito muy pequeñito, ni siquiera era un pueblo de pescadores, porque Jesucristo tuvo que moverse como unas 7, 8 millas para llegar al área de lo que era Capernaum, y es allí donde está el lago de Galilea, donde Jesucristo vive varias experiencias, llama a algunos pescadores para que sean sus seguidores, etc. Pero él vivía en una región bien aislada, bien pequeñita, y la pregunta es, ¿cómo es que crece entonces la iglesia o el reino de Dios? ¿Qué estrategia utilizó Jesucristo? Y quiero resumirla en esta frase del Evangelio que dice Jesucristo: síganme y los haré pescadores de hombres. Eso, por decirlo así, es como un pequeño resumen de la estrategia de Jesús. Él llama a individuos, hombres y mujeres, que se unan a su misión, pero antes de enviarlos, los entrena. Él mismo modela lo que significa ir a predicar, entrena en la pura práctica a sus discípulos para que ellos se conviertan en esa frase que es figurativa, porque como ellos son pescadores, literalmente en el lago de Galilea, él quiere usar esa metáfora, por decirlo así, de que ahora los va a hacer pescadores de hombres. Eso significa simplemente que ellos van a ir a la comunidad y hablar del mensaje del reino de los cielos. Y a veces uno no se siente como calificado. Si usted se pone a pensar, gente humilde, sencilla, sin poca escolaridad, de repente es llamada por Jesús para ir a predicar. Eso suena como un poquito difícil para alguien que no tiene mucha educación. Creo que la mayoría de las personas no tienen, como digamos, el impulso de hablar en público y de enfrentarse a la oposición que se va a presentar. Entonces, en ese sentido podemos ver nuestras limitaciones. Ninguno de los seguidores de Jesús era un hombre educado, culto, que había ido a las escuelas rabínicas, mucho menos a una universidad. Si le hubieran pedido, como hacen hoy, cuando uno solicita un trabajo, le piden el resumen o el currículum, ¿cierto? Donde usted tiene que resaltar su educación, tiene que resaltar su experiencia laboral, cuáles son sus habilidades, cómo va a hacer crecer la empresa donde usted podría trabajar. Uno trata de resaltar todo eso. Y si uno le hubiera pedido el currículum o el resumen a algunos de los discípulos, ninguno hubiera calificado. Le aseguro que todos nosotros tenemos, desde una perspectiva humana, muchas más calificaciones y mucho mejor, digamos, posibilidades de ser de Jesús si se basara en esa trayectoria. Pero los seguidores de Jesucristo, los que Él llama, es gente humilde, sencilla, obreros, pescadores, gente que no tiene mayor alcurnia, que no tiene un puesto social muy importante. Y dentro de esas limitaciones, aquí les presento un individuo con esas limitaciones. Dice: todas me dicen feo hasta que se enteran cuánto gano. Y ahora, ¿cómo me dicen? Feo y pobre. Ninguna calificación tiene. Y ese otro, miren lo que dice: dos viejitas arrugaditas de paseo en Egipto le preguntan a un borracho: ¿dónde queda el museo de las momias? Y el borrachito responde: si no saben regresar, ¿para qué salen de allí? No estamos muy calificados para esas cosas, ¿verdad? Bueno, eso es solamente para llamarles un poquito la atención. Bueno, quiero decirles que uno de mis alumnos en las clases de inglés, perdón, que ya con razón no me escuchan, tengo mal colocado esto, ahora sí me escuchan. Una alumna joven se me acerca y me dice: ay, ¿me puedo tomar una foto con usted? Yo dije: qué bueno, seguro me vio así muy guapo, muy atractivo. Y entonces, después que toma la foto, le digo: ¿y por qué quiere la foto conmigo? Es que viera cómo se parece usted a mi abuelito, dice.
¿Y cuántos tiene su abuelito? 72 años. Ya no quise volver a la clase, dije, yo ahí no vuelvo. Es una historia verdadera, quiero decirles. Ok, pero bueno, dejando eso de lado, me inflé de ánimo y dije, bueno, de todas maneras voy a ir a la iglesia hoy, a pesar de todo esa bajada de ínfulas. Quiero compartir brevemente unos cuantos componentes de la estrategia de Jesucristo. No son mágicos, no son nada particular, ya los hemos hablado, pero Jesucristo los reúne y los usa de una forma estratégica que llama la atención y que causó el cambio de todo un movimiento que penetró la sociedad antigua y se expandió por todo el Imperio Romano. Por ejemplo, aquí es el pasaje que yo creo resumen lo que dice la primera parte de su lectura bíblica, que dice allí que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ya voy a desgranar o a desmenuzar ese pasaje porque ahí está resumida la estrategia de Jesucristo que todavía hoy podemos usar. Yo creo que básicamente lo que Jesucristo tenía en mente era el crecimiento de su reino. Eso era lo que él buscaba, el crecimiento. Y de hecho, el tema principal de predicación de Jesucristo, si usted lee cualquiera de los evangelios, el tema principal, si pudiéramos resumirlo de alguna manera, es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo por primera vez sale a predicar en los evangelios, digamos en el capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 15, él dice que predicaba el reino de los cielos y predicaba así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el tema central de la predicación de Jesús. Lo digo porque algunos piensan que lo que Jesucristo más predicaba era como el amor y la paz y ese tipo de cosas, y no es cierto. Su tema principal era el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado con todo lo que eso implica. Entonces, ese crecimiento lo vamos a desglosar en unos cuantos componentes. El primer componente es el movimiento geográfico, porque ahí dice que Jesús recorría, se movía, se desplazaba. No esperaba que la gente viniera a él, que a veces lo hacía, claro que sí, pero muchas veces él era el que se movía, se desplazaba geográficamente, y eso tiene una implicación para nosotros si queremos que la iglesia crezca. Nosotros debemos desplazarnos, no debemos esperar que la gente venga, ojalá que nos vean, ojalá que sepan con un buen rótulo afuera, que sepan quiénes somos. No, cada uno de nosotros salimos y podemos ser agentes del reino de Dios invitando a la gente a venir, porque dice aquí claramente que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, iba a lugares que eran muy marginales, por decirlo así, no necesariamente los grandes centros de la ciudad, sino donde había gente humilde, y por eso justamente es que ellos se convierten en los primeros seguidores del reino. Entonces, su desplazamiento geográfico. El segundo componente que encontramos aquí en el evangelio es que él enseñaba. Ese es el otro componente. Cuando él se desplazaba a diferentes villas, él enseñaba. Ese verbo es súper importante. La palabra que se utiliza en el texto original acá es una palabra que más o menos tenemos en el español, que es pedagogo, pedagogía, educación. Jesucristo educaba, y la iglesia se convierte también en una agencia educativa. Dice que Jesús enseñaba y predicaba, y eso nos da la idea de que la enseñanza es de crucial importancia en la iglesia, tal como la educación financiera que queremos ofrecer hoy. Esa es una forma en que la iglesia quiere educar al pueblo, a todos nosotros, de cómo ser mejores administradores, porque el que va a exponer la clase es una persona que va a utilizar la Biblia como una base para que nosotros tengamos unas ideas de cómo ser mejores administradores. Pero básicamente eso es educación, es enseñar. Y la iglesia ha sido una agencia educativa en sus mismos orígenes. Entonces, la primera es que se desplazaba geográficamente. La segunda es que utilizaba la enseñanza para que la gente transformara sus vidas. Un tercer componente que aparece en el evangelio, está en ese mismo versículo: hacía actos de caridad.
Es decir, no era solamente la teoría, pero también la práctica. Dice aquí que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Note cómo hay un contacto, digamos, físico de Jesús con la gente. A veces uno tiende a alejarse de personas que vemos en la calle, tenemos esa desconfianza, y en un sentido muy legítima, porque a mí también me pasa, pero Jesucristo no tenía, digamos, limitaciones a quién iba a ministrar. Dice aquí que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Muchas veces lo vemos a Él tocando la herida de una persona, la cabeza de una persona, utilizando algo en especial para ungir a otra persona, pero vemos que había un contacto directo. Y a esto yo lo estoy llamando aquí actos de caridad. Y la iglesia, nosotros como iglesia, toda iglesia debería utilizar los actos de caridad como una forma de alcanzar a los demás. Algo tan simple y que menciono casi todos los domingos es la distribución de comida. Es una forma tangible de decirle a las personas: la iglesia se preocupa por el bienestar de cualquier persona, independientemente de su trasfondo religioso, inclinación sexual, posición económica, no importa, la iglesia se ocupa de esas necesidades de la comunidad. Y eso es una forma de imitar el trabajo de Jesucristo, que Él practicaba actos de caridad. Entonces tenemos los actos de caridad, la enseñanza y el desplazamiento geográfico para hacer crecer el reino de los cielos. El último componente que quiero enfatizar, no quiere decir que son los únicos 4, pero basándome en el pasaje de hoy, es que Jesucristo capacitaba y delegaba la tarea. Es otro elemento importante que encontramos en esa porción que acabamos de leer del Evangelio, porque Él dice que Él capacitó a ciertos discípulos, los llamó y luego los envió. Noten el proceso. Él mismo modela cuál es la acción que van a ir a hacer. Todos los días Jesucristo enseñaba, se desplazaba, predicaba, sanaba, y los discípulos veían la acción que Él hacía. Pero Él entonces después llama. Si usted lee el Evangelio de hoy, dice claramente que llamó a 12 discípulos, 12 apóstoles. En otro pasaje vemos que Él toma otro grupo de 72 seguidores de Él, los capacita y los envía. Vemos ahí una estrategia consciente y clara de cómo Jesucristo quiere hacer crecer el reino de los cielos. Y eso, una vez más, nos sirve a nosotros de modelo para saber cómo hacer crecer la iglesia, cómo hacer crecer el reino de los cielos. Es importante capacitar a cada uno de ustedes. A veces uno se siente insuficiente como para poder enseñar y predicar, y yo lo entiendo. Yo mismo muchos años atrás me preguntaba, bueno, ¿cómo voy a hacer yo eso al frente de una multitud si no tengo la habilidad de hablar, la habilidad de comunicarme, etcétera? Pero uno va creciendo y va madurando y va formándose en ese campo, y así puede ser cualquiera de ustedes. Eso no quiere decir que todos nos vamos a convertir en predicadores. No, lo que quiere decir es que podemos servir en alguna capacidad y conforme a nuestras capacidades. Entonces Jesucristo delega esta tarea, porque Él les dice a los discípulos claramente: vayan y prediquen y sanen y hagan esto y hagan lo otro. Lo mismo que Él estaba modelando y haciendo, lo delega para que otros lo hagan. Y eso implica confianza. Confiar en que la gente, cada uno de nosotros también tenemos potencialmente la capacidad de poder servir. Así que en resumidas cuentas, lo que podemos ver es que Jesucristo tenía una estrategia para hacer crecer el reino de los cielos. Y esa estrategia se componía de desplazarse geográficamente, enseñar a sus discípulos. Luego vimos los actos de caridad, y por último lo que encontramos es que Él capacita y delega esa tarea. Una vez más, es una estrategia que nosotros podemos utilizar como lineamientos para saber cómo podríamos crecer como iglesia. Y eso implica que cada uno de nosotros se debe involucrar en el crecimiento. No depende solamente del pastor o de los líderes. Todos y cada uno de nosotros, por más limitados que nos consideremos, tenemos el potencial en las manos de Dios de llegar a ser agentes de cambio. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo